Buenas noches a todas las personas que nos están viendo hoy en este su martes 5 de septiembre. Ya mucho septiembre, siento yo, a la gente ya mucho septiembre, todo lo que ha pasado pareciera que vamos a 1000 por hora, pero para mí es un gusto estar acá con Ana, historiadora. Ana, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Recuérdense que esta es La Chamba, su programa pues de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche, donde estamos hablando un poquito sobre el chismecito político para que ustedes se puedan enterar un poco pues del acontecer, de lo que está pasando, de cómo podemos tomarlo, de cuál sería nuestra postura, generar un criterio, poder pasárnosla bien, una charla ahí entre cuates que podemos aquí, entre compitas, que estamos teniendo acá todos los días de lunes a jueves. Ana, ¿cómo estás? Es un día un tanto tranquilo, ¿verdad? Me la estoy pasando bien raro con eso. Sí. Sí, O sí, sea, yo creo siento que... que amanecí y no hay desgracia. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de Guatemala es ¿Sabes qué esta? siento? Ajá, que me están cambiando las cosas. ¿Sabes qué siento? Y creo que para los que son papás, esos momentos cuando son las 3 de la tarde un sábado y hay niños en la casa, pero no hay ruido. O sea, como que este es el momento antes de donde tenés que llamar la ambulancia. Así me siento un poco. Ah, Ya sabes, esa calma antes del caos. como cuando empieza aquel airecito, Ajá, cuando estás en la calle y sabes que está nublado y empieza aquel airecito frío, así medio sí, fuertecito y así es como, exacto. la gran, faltan 5 kilómetros para mi casa todavía. Sí, Algo es así, sí. peculiar que estemos en calma. Mucha gente está expectante, perdón, de lo que acaba de pasar hace unos minutos, y es que nosotros incluso teníamos contemplado transmitir una parte de la conferencia de prensa de la fiscal general Consuelo Porras, quien fue acompañada de Ujú. varios fiscales ahí que operan en el Ministerio Público, que trabajan. Pues vaya, si no creo que es una conferencia de prensa un tanto esperada, que deja un sabor ahí mero amargo. Pero no amargo ay, qué rica mi cerveza, ay, qué rico mi café, sino amargo de esto no se supone que tendría que saber así. Ujú. Como cuando mordes la bolsita de salsa de soya sin querer. Este, yo creo que Consuelo, digamos, ahí podemos ver lo testarudos que pueden llegar a ser y lo poco que les importa la opinión de las personas y cómo pueden llegar a criminalizarnos y hablarnos de esa forma tan despectiva, decir que sí que son unos pocos, que es como que fuéramos una bola de golpistas Claro, raros con malas intenciones, cuando 2 millones de personas votaron, más de 2 millones de personas votaron por Bernardo. Y lo que están tratando activamente de ellos es de detener esa decisión. Y más cuando hay ¿cuántas firmas? 115.000 firmas, sí, y ya va por que es un ciento y montón algo de así. firmas. Sí, sí, Ajá, ya lleva más de lo que se había solicitado. Y se entregaron y aún así esas personas están. Digamos, es increíble la cantidad de poder y dinero que puede haber ahí, eso yo lo entiendo, pero digamos, es increíble también ver lo poco que les importa nuestra opinión y el nivel de descaro que pueden llegar a tener. Para ahorita lo que yo me podría preguntar, o sea, lo que pensaría es qué más podemos hacer. Creo que esa es la pregunta, porque era de esperarse, ¿no crees tú? Que claro. no se quieran salir de la silla. Claro, y es una muy buena pregunta para empezar la conversación en este martes 5 de septiembre para las personas que nos están viendo. Para quienes necesitan un pequeño resumen, que vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión de la fiscal general, pues primero convocó una conferencia de prensa para las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. La conferencia no pasó hasta 2 horas después, ya que se hubo varios cambios de salón, pero básicamente fue una conferencia de prensa que duró más la espera, duró más mover las sillas que lo que dijo la fiscal general, lo cual también considero yo que es un mensaje bastante directo, ya que afirma en este caso que no es parte de esta operación de un golpe de Estado como lo ha indicado el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera. Como ella indica también, ella ha indicado que a esta petición o a este discurso, como ella lo ha indicado, se ha unido la sociedad civil y los pueblos originarios, lo cual también vamos a estar entrando un poco en este tema, pero Consuelo Porras calificó toda esta acción como una campaña de desprestigio y de desinformación, ya que según ella las publicaciones que se han hecho acerca de los casos de criminalización dirigidos en el Ministerio Público, que dirige especialmente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, contra el movimiento Semilla, pues ella ha indicado que siempre, o sea, siempre han derivado de investigaciones de hechos reales que existen. En esta conferencia de prensa podemos ver a Ángel Pineda, Rafael Curruchiche y Consuelo Porras, cabe recalcar los tres incluidos en la lista Angels hasta el momento.
no había presencia de medios de comunicación. Lo único con lo que se contó fue con, o sea, con la transmisión del Ministerio Público. No hubieron preguntas después de esto. Simplemente el comunicador de la Secretaría del Ministerio Público indicó que por razones de agenda la fiscal general y las autoridades se tenían que retirar y pues que apreciaban eso y pues como dijeron ellos y recalcaron siempre la función constitucional del Ministerio Público es investigar. Una investigación jamás puede dar un golpe de Estado. Eso fue lo que indicó la fiscal general Consuelo Porras para tratar de decir eso. Y como nuevamente lo digo, la fiscal general Consuelo Porras vuelve a reducir esto como como un ejercicio de campaña negra, como una estrategia. Cuando hablamos de estrategias de campaña negra, obviamente están hablando ellos o refiriéndose a un grupo político, porque siempre nace de estas campañas o esto que dicen, siempre nace de una intención política, ¿verdad? Sí, sí, así es. Esas conferencias, bueno, que básicamente no es una conferencia de prensa, sino es un comunicado, puesto que no hay un intercambio, no hay posibilidad de preguntarle ni cuestionar nada. O sea, se confunden entre conferencias y fotos del Interpol casi, eh, de las personas buscadas, porque cada vez más nuestros funcionarios son personalidades que eventualmente van a terminar en la cárcel con las manos adelante así. Y siempre me parece una de las cosas más frustrantes, no sé qué piensas tú, de la política guatemalteca, es que estos politicuchos que tenemos, estas personas que se supone que nos representan, al momento de que encuentran una crítica, lo que hacen es decir, no, es que eres, o sea, tú eres el que me quiere dar golpe de Estado, no yo a ti. Es como que usaran el espejo para rebotar las críticas y hacer creer que es un ente malívolo y tercerizado, digamos, que viene de la población la que quiere hacer daño institucional, cuando es completamente lo contrario. O sea, llevamos semanas, literalmente meses, luchando contra contra nuestras instituciones y contra otras organizaciones que pues le han servido mucho a al Estado, a este tipo de Estado. Y yo creo que no sé cómo lo verá ella, no sé qué tan sola estará. Yo tengo la impresión de que am, cada vez se está quedando más sola y creo que no creo que las personas estén como ignorando estos hechos, simplemente de las que la gente está a la expectativa y no sabría qué hacer si fuera ella, fíjate. O sea, todos esperaríamos que renuncie, pero en el momento que renuncie probablemente vaya a terminar en la cárcel o algo por el estilo. ¿Qué crees tú que haría? O sea, ¿qué está esperando ella? ¿Qué pretende? Yo creo que sí, yo creo que debe ser aquí como una presión de varios grupos de poder, porque siempre hablamos de una cuestión que es el famoso pacto de corruptos. Nosotros, a propósito, aquí hay un GIF que puede reflejar muy bien el sentimiento de muchas personas de cómo fue la conferencia de prensa de la fiscal general. Y es que sí, como decíamos, regresando nuevamente a esto, hay mucha más tela que cortar que las palabras que la fiscal general dirige Ujú. hacia la población, que en realidad ni siquiera es como una dirigencias a la población, no es para responder dudas, no es para aclarar ciertas dudas que existen, No. porque digamos todo esto surge de varias cuestiones que, por ejemplo, se pudo haber tomado el tiempo de aclarar que no existe una persecución política como muchas personas tienen la percepción. No es una casualidad Ujú. que que en una manifestación se cuelguen 30, 40 mantas de personas que antes eran percibidas como periodistas, fiscales, operadores de justicia, abogados, cuestiones que estaban, quiera que no, cumpliendo con una función de sus labores. Ujú. Entonces, el tratar de negar esto y al mismo tiempo que la gente ya tiene una percepción del Ministerio Público desde este aspecto, el querer decir que no se opera un golpe de Estado cuando técnicamente se puede ver a todas luces que hay una intención de tratar de frenar algo. ¿Por qué? Porque no solo estamos viendo una fiscal general dando surgiendo este tipo de investigaciones que parten de una misma denuncia que hace del mismo movimiento, sino al mismo tiempo estamos viendo también que un Tribunal Supremo Electoral tal vez está corriendo en tratar de oficializar las cosas. Estamos viendo un presidente Alejandro Yamatei al mismo tiempo portarse un tanto tranquilo, un tanto manso, un tanto abierto a trabajar, a hacer la transición. Y yo considero que la pieza clave de todo esto es la Organización de Estados Americanos, específicamente la visita de Almagro, creo yo que ejerce una presión suficiente de querer como cuando trabajas en una oficina no voy a decir, no quería decir call center, pero como cuando trabajas en un call center y viene el cliente de Estados Unidos y todo el mundo sabe que va a venir el cliente, entonces ese día no puedes entrar a tu refacción, no puedes esconder tu teléfono, no puedes llegar así como en short, no puedes levantarte de tu lugar, sino que cuando llega el cliente todos están así como quedando su 100% así como, hi, Mr. Customer, yes, que no sé qué, algo así lo siento yo. Y creo que esa es la percepción que da la población y esa informalidad, digamos,
esa inmadurez que se tiene políticamente creo que causa que la población se moleste incluso más, porque es de Ujú. verdad, como tú lo decís, son 114,000 firmas, aparte de eso le sumamos 2 millones de personas que votaron para elegir a un presidente y también se están sumando a esto sectores de la sociedad civil y comunidades, pueblos originarios, como le decíamos anteriormente. Y entrando un poco a ese tema, para hablar un poco sobre esto, son 200,000 los guatemaltecos los que firmaron esta petición. Ya eran 100,000 en el momento en el Ah, que se entregó, pero hasta este momento la petición que está en change.org, por si usted quiere todavía seguir firmando, cosa que está a total disposición y así a propósito usted puede ver las demás peticiones que existen. em, esta petición busca que Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y la fiscal Cintia Monterroso renuncien a su cargo y hasta el momento se suman 220,704 firmas para pedir la renuncia de la fiscal general y de dos fiscal, bueno, de Cintia Monterroso y de Curruchiche. Vamos a quitar entonces aquí una cuestión acá de la percepción de esto, pero agregando a esto, que era el tema que estábamos hablando, Ana, también hay un reloj acá ticteando, que es de las autoridades indígenas. También los 48 mm, cantones que están ejerciendo una presión tremenda. Y también quiero que hablemos un poquito sobre esto, que tal vez va a ser un tema delicado, pero también surgió mucho este discurso de dónde está Codeca? ¿Dónde están los 48 cantones? ¿Dónde estamos qué? Que siempre pasa cuando en las ciudades hay algo grave y digamos necesitan que la gente se movilice. Codeca ya anunció que regresa a las calles. Los 48 cantones le han dado un periodo de 48 horas a la fiscal general para que renuncie a su cargo antes de tomar las calles y le quedan 24 horas a la fiscal. ujú. Fíjate que ahí pienso muchas cosas. Para empezar, con lo de la conferencia, yo creo que si algo tiene que trabajar Bernardo, entre las muchísimas 2 miles de millones de cosas que tiene que trabajar Bernardo, es esa ¿cómo es? La falta de acceso, perdón, a nuestros funcionarios. O sea, no podemos cuestionarlos, no podemos preguntarles nada, no podemos, o sea, ni siquiera tenemos el acceso a una conferencia de prensa donde personas capacitadas, o sea, periodistas en representación nuestra, van y le puedan hacer una sola pregunta. No hay posibilidad de eso. Yo creo que si algo, tal vez no necesariamente tiene que ser como la mañanera de AMLO, donde el tipo está todos los días de la semana respondiendo preguntas a las 6 de la mañana, pero sí necesitamos cambiar esa forma de hacer política. Mira lo que pasó con Samuel Petapa, con estas inundaciones que están pasando en estos departamentos, los alcaldes ni aparecen. O sea, literalmente solo esperan hasta que se vaya el agua y que sea el trabajo comunitario el que recupere los espacios y haga el mínimo posible y luego ahí van más o menos saliendo. Además, fíjate que yo no sé cómo va a resultar ahorita este asunto con lo de el aviso que dio a contrarreloj que dio los 48 cantones y estas organizaciones indígenas mayas, porque creo que antes las personas de la ciudad, de la capital y de las ciudades grandes, por el tráfico y el estrés que viven por el tráfico, eh, eran mucho más renuentes, aparte de nuestro racismo y estas cosas que mantenemos todavía por cultura, esta discriminación que se le tiene, y este desprecio a las comunidades mayas y a las autoridades mayas, sí había como cierto fastidio de ya están tapando las calles, yo sí estoy trabajando, que vayan a trabajar. Creo, pero esa es mi percepción, no sé qué pensarán ustedes. Sería bueno, me gustaría que me lo dijeran, que creo que las personas están más dispuestos a este tipo de incomodidad y sentir el apoyo de las personas del interior, de estas comunidades. Yo creo que ahora tenemos una percepción de respaldo, tal vez no todos, pero yo lo percibo un poco así, de respaldo, sentir que ahí están ellos y que podemos como acuerpar. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que podemos estar de acuerdo en esa cuestión y es que al mismo tiempo bueno, es un tanto complicado hablar sobre este tema, considero yo, porque muchas veces las personas tienen una percepción un tanto alejada de lo que es realmente vivir en una comunidad indígena, por así decirlo, donde, digamos, la colectividad es una parte muy esencial de la forma en la que va a funcionar la comunidad, de la forma en la que va a funcionar el cantón. Entonces es gente bastante organizada, es gente que realmente cuando sale a la calle es porque agotan todas las vías o porque no existen vías para que se solucionen los problemas que ellos tienen y porque también tienen una conciencia social bastante grande. Desde sus espacios estamos viendo, como lo decía anteriormente, no estamos viendo un número pequeño de personas, no es un grupo como la gente lo quiere percibir. Solo ayer, si no estoy mal, fueron
17 municipios de 11 departamentos, los cuales estuvieron manifestando en contra de en contra de la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Corruchiche y Cintia Monterroso. Y al mismo tiempo hay un mapa bastante interactivo que ustedes pueden visitar gracias a Prensa Comunitaria que hicieron eso, donde están realmente poniendo los puntos donde la gente está movilizándose y empezando a exigir esto. ¿Por qué? Porque no son acciones que están pasando en estos últimos meses. Es una gestión de 2 años que estamos observando. Se le renueva el periodo a la fiscal general Consuelo Porras y nuevamente es lo mismo. Nuevamente vuelve a cumplir con el mismo objetivo, perseguir a cualquier opositor, querer sacarlo de la contienda. No solo ha sido Bernardo, no solo ha sido Juan Francisco Sandoval, aunque pareciera a veces que todo el tiempo es orden de captura para Juan Francisco Sandoval. Se cayó una engrapadora en la oficina del Ministerio Público, eso fue culpa de Juan Francisco Sandoval, le vamos a sacar una orden de captura o vamos a hacer no sé qué y vamos a ir a hacer una orden de registro a la casa. O sea, siempre es exactamente este mismo proceso que lo vuelve cansino. Entonces, ver este tipo de autoridades indígenas, que a propósito no solo eso, sino hay un acto bastante simbólico que hacen hoy en frente al Tribunal Supremo Electoral, ya que ellos no puedo pronunciarlo, pero es más o menos una justicia maya ancestral de manera simbólica, donde considerar realmente a la fiscal general Consuelo Porras, a Rafael Currechiche, al juez Freddy Orellana, que se suma también a muchas peticiones de renuncia, y a la fiscal Cintia Monterroso, donde se les declara como actores de la corrupción. No lo están diciendo solo las autoridades mayas, hay organismos internacionales, hay una penalización a nivel americano, donde se les bloquea el acceso a su visa por este mismo tipo de acciones. Entonces, no, cuando nosotros decimos, la gente muchas veces dice que no se puede tomar a la ligera cuando se dice golpe de Estado, porque la gente cree que un golpe de Estado es una cuestión un tanto que que tiene que ser bélica, que tiene que ser sanguinaria, que tiene que haber un grupo peleando con otro para que sea un golpe de Estado, como la historia en Guatemala nos lo ha enseñado. Pero realmente no, o sea, es eso, o sea, es hacer que organismos que tendrían que ser autónomos operen hacia una acción tan contundente como tratar de eliminar a un partido político que acaba de ser electo por 2 millones de personas. No considero que haya mucha tela que cortarle. Sí, 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 digamos, los golpes de Estado pueden ser diversos. Digamos, no tiene que ser lo que solemos ver en las noticias, estos momentos de violencia donde todo el mundo está tirando piedras y hay cosas encendidas en fuego. Los golpes de Estado pueden ser muy pacíficos, muy tranquilos y hasta pues, hay de todo en la historia. Por ejemplo, justo estaba pensando, justo que hoy que estaba viendo varias notas sobre los intentos de golpe de Estado que le estaban intentando que tuvo Juan José Arevalo Bermejo, porque me estaba, o sea, en relación a los intentos de desvivir a Bernardo, que él estaba hablando sobre eso, justo hoy en algunas notas que me aparecieron, donde salía a decir que no solamente estaba el plan Colosio, sino que aparentemente habían más planes de diversos grupos, este, pensando lo mismo. Y pensando en esto, estaba pensando, digamos, lo complicado que es mantener un gobierno que no se ajusta a lo tradicional. Porque justo el papá de Bernardo, por ejemplo, en el periodo presidencial que él estuvo, tuvo muchísimos intentos de golpes de Estado. Ya creo que lo he mencionado antes. Algunos los cuentan en cientos, claros, unos más o menos unos 40. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay un personaje durante la Revolución del 44, o sea, aparecen tres personas, ¿no? Es un triunvirato el que que quita Ponce Baides y toma el poder en el Estado. Está Torriedo, que es un civil, estaba Arbenz, que es la figura más conocida, y estaba Francisco Javier Arana, que es el panzoncito de la foto. Este personaje es bien interesante, porque entra como backup al momento en que Arbenz estaba hablando con un señor que se llamaba Aldana, estaban planeando pues el golpe, ¿no? Y a la hora, Aldana se echa para atrás, pero le dice, te mando a mi compa. Y Arana, Francisco Javier Arana, él era el comandante del batallón de tanques. Los únicos 5 pelones tanques que tenía todo el país, él los dirigía. No sé si eran 5, creo que eran más. Pero eran bien poquitos de todos modos. Entonces él da el respaldo y se convierte en una figura bastante interesante. Digamos, si con alguien tiene que lidiar Arevalo, es con él, porque muy pronto se va viendo, digamos, abrazado por la oligarquía y la gente de poder, donde le empiezan a decir, no, mira, es que este gobierno no nos sirve, tú eres el bueno. Entonces le estaban endulzando el oído para que le diera un golpe de Estado a Arevalo.
Y ya iba, ya iba. O sea, estaba en ambigüedad porque él quería ser querido por la gente. Él quería que, o sea, él era como el que iba a ir después de Arévalo para presidente. El problema está que cuando ya estaba llegando 1950, se va dando cuenta que no tiene el apoyo ni del Congreso, porque apoyó puro congresista malo que ni siquiera fue electo, gastó muchísimo dinero en comprarlos, y no obtenía el apoyo de Fortune ni de estas piezas claves de la Revolución del 44. Y ahí es donde se decanta por el golpe de Estado. Pero se supone que a veces los golpes de Estado tienen que ser como que tienes que tomar el poder, no necesariamente violento, de forma violenta, pero tienes que estar ahí y hacer acción, ¿no? Y tenía a sus amigos así como que ve, da el golpe en el palacio, entra y va y habla con Arévalo y le dice que le va a dar golpe de Estado. Y Arévalo le dice, está bien, solo me das un ratito para ordenar mis cosas. Y Arana le dice, sí, y se sale. Y sus amigos le dicen así como, no, baboso, regresa, te da el golpe de Estado. Y ahí es donde Arevalo prepara todo. Arbenz toma todas las cartas por el asunto. Arana se va a traer las armas al Morlón, ahí lo interceptan y ahí es donde se muere. Y eso también es un golpe, o sea, un intento del golpe de Estado. Los golpes de Estado son cosas muy variadas y que tienen mucho que ver con el momento en el que se dan. O sea, tienen mucho de suerte, mucho de planeación y mucho de necesitar de varios actores puestos en el momento preciso para que funcionen. No es así nomás de llegar y agarrar todo a pedradas y quemar algunos botes de basura. Creo que eso es lo que vimos en la televisión durante toda nuestra infancia por los medios tradicionales, lo que representaba un golpe de Estado. Hay algunos muy bien hechos, otros un poco tontos, hay de todo, sí. Y no Sí, necesariamente tiene que haber violencia. y es parte de la política, así como lo decía Galindo ayer en la transmisión de la chamba, que a propósito Galindo también está los lunes y miércoles de 8:30 a 10. Él decía que es un proceso que pasa, va a pasar y va a seguir pasando. Y también hay también, digamos, al mismo tiempo un tanto un peso que busca afirmar que esta conclusión o este argumento que se usa en un intento de golpe de Estado es una cuestión meramente ideológica. Recordemos nosotros que el Ujú. 22 de noviembre del 2020, el mismo presidente Alejandro Yamatei llamó también a la Organización de Estados Americanos por un posible riesgo de golpe de Estado. Luego de los altercados que ocurrieron en el 21 de noviembre, donde se quemó parte del Congreso de la República de Guatemala y se gastó por parte de la PNC un poquito más de 500 bombas lacrimógenas. Se llamó a la Carta Magna, por así decirlo. Es bastante curioso porque incluso quería incluir el tema y estoy viendo unos cuantos comentarios que quería incluir eso. La OEA ha formado una cuestión muy interesante en Guatemala, ya que ha sido como cualquier tipo de cuestión cuando se habla sobre injerencia extranjera. Es decir, no queremos a Estados Unidos si nos va a decir qué hacer, no queremos a la G13 si se va a intervenir, pero si hay ayuda internacional, bueno, tal vez sí puedan ayudarnos un poco. Si nos van a ayudar a garantizar o darle respaldo a las acciones que estamos haciendo ahorita, vengan a ayudarnos, que es lo mismo que está formando ahora la OEA aquí en Guatemala. Primero se le llama por un aparente golpe de Estado, después se le acusa de que está interfiriendo en las cuestiones electorales, después se le llama ahora para respaldarlo, porque la OEA está en cada parte y en cada decisión que está tomando este gobierno que tanto se le está exigiendo. Es decir, Almagro no viene acá a formar parte de un partido político, él viene nada más a garantizar que se puedan cumplir con los derechos constitucionales del país. ¿Por qué? Porque no es como que Guatemala esté permitiendo que pase, es que Guatemala permitió ser parte de la Organización de Estados Americanos. Siempre se dice, ¿por qué están dejando que esto y lo otro? O sea, Guatemala es el que tomó la decisión de estar ahí, Guatemala es el que tomó la decisión de ser parte de la Organización de Estados Americanos, Guatemala es la que tomó decisión de ser parte de la Organización de Naciones Unidas y no son cuestiones que se están tomando al aire, por lo cual es como bien complicado tratar de hablar sobre este tema como lo estamos diciendo, eh, porque es bien aparente, o sea, es bien obvio que está existiendo este plan de querer, como se dije, es un intento de golpe de Estado. No es un golpe de Estado, es un intento de golpe de Estado, es un intento de persecución política. Hay un presidente electo, se notan las acciones, como le decía anteriormente, de que existe un Tribunal Supremo Electoral. Una parte corre, la otra le hace caso al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia a veces sí, la Corte Suprema de Justicia a veces no. Entonces, existe este tipo de proceso que tampoco es nuevo, que le estén dando vueltas y vueltas y vueltas a todo, no es nuevo en Guatemala. Y a ese mismo hartazgo es que se suman estos sectores de los que estamos hablando, que a propósito lo vuelvo a repetir, o sea, son bastantes, son 17 municipios los que están manifestando.
los que están hablando exactamente de lo mismo. Porque cuando nosotros hablamos del Ministerio Público, no solo, cuando hablamos de la deficiencia de labor del Ministerio Público, no solo estamos hablando de la deficiencia que existe desde los aspectos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, sino también estamos hablando de que existe una ineficiencia cuando se le trata de atender a personas que han sido víctimas de violencia, cuando una persona pierde la vida y se trata de buscar la investigación. O sea, hay un amplio trabajo que el Ministerio Público ha tenido que realizar, que no ha realizado, y a esto se le acompañan estas acciones que estamos hablando al mismo tiempo, donde realmente lo que se está haciendo es atentando nuevamente contra la voluntad de 2 millones de personas. Y eso es de lo que el punto al que queremos llegar, al hartazgo que tiene la población, a la unión que está existiendo entre organización civil y organización por parte de los pueblos originarios que se unen a esto. Y es por lo mismo, exactamente por lo mismo, que la fiscal general tiene que salir hoy 2 horas de atraso, porque me imagino que va a haber sido complicados para ellos buscar las palabras que querían usar para poder tratar de decir que no están haciendo eso, y al final para haciendo exactamente la misma aparición que ha tenido el Ministerio Público en los últimos 2 años. Sí, es que tampoco tenemos funcionarios que sean idóneos. Eso creo que lo sabemos todos. Entonces tenemos este tipo de declaraciones bastante mediocres que ni siquiera como ah, para tener una idea clara de cómo piensan de nosotros. Simplemente es una negación y echar la culpa a grupos y no y negar la obviedad de que es de que la mayoría o una buena proporción de la población no está contento con su actuar. Sí. Eh, ¿Qué más te estábamos hablando? Hablando de la OEA y la intervención, o sea, es una cuestión de balance. Si bien hay que tener cuidado con que nos vengan a decir qué hacer. Pero también recordemos que teníamos, o sea, que es fácil que nos vengan a decir qué hacer porque tenemos gobiernos, hemos tenido gobiernos que se ponen de alfombra y con mucho gusto se dejan decir qué hacer. Y yo creo que tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos internacionalmente con otras naciones, principalmente con Estados Unidos, posicionar, o sea, ver qué posición queremos tomar, qué actitud queremos tomar con ellos. Si bien necesitamos observación internacional, todo país necesita observación internacional. A ningún país le va bien aislado. O sea, vean, Corea del Norte es un país que está sumamente aislado. Myanmar es un país aislado. Birmania es un país aislado. Y muchos de estos países que están bien aislados o están en pura dictadura. Entonces, necesitamos personas que estén pendientes, digamos, en todas las naciones. Eso no significa que sea intervención internacional. Ajá. Y aunque sí creo que, digamos, pesa bastante, porque eso es innegable, la opinión de los gringos dentro de nuestros procesos. Y para mí está bastante claro y la actitud de Yamatei lo demuestra un poco, aunque no creo que el tipo esté tranquilo. Yo creo que el señor está pensando qué hacer, está viendo opciones, está hablando con gente, como todos dentro del gobierno en estos meses, todos. Pero como no son un bloque cohesionado, cada quien está actuando de manera aislada, cada quien está viendo cómo resuelve las cosas. Entonces, creo que por eso está un poco así. Y también creo que, o sea, Almagro no está, digamos, esta vez, y eso es bastante importante, el gobierno, digamos, la hegemonía no tiene el apoyo de la potencia. Y eso es bueno. Sí, la verdad es que yo también lo veo así. Al final Almagro creo que nunca ha sido garantía de que se le va a dar la razón absolutamente a alguien. Creo que también nos afecta un poco o es un tema de debate, por así decirlo, porque ignoramos también a veces que no la intervención, sino la participación o la colaboración de la Organización de Estados Americanos no solo sucede en Guatemala y no solo sucede en contextos electorales en otros países. Es Ujú, decir, existen ujú. varias vías en las cuales todos los gobiernos pueden pedir apoyo de la OEA, tanto como se pide el mismo apoyo sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, son vías que sí o sí, en cualquier país en subdesarrollo donde existe una alta tasa de probabilidad de que existan actos de corrupción, obviamente van a buscar colaborar, garantizar, porque somos parte de ese acuerdo, ¿me entienden ustedes? Ujú. Sí, hablando de eso, y son bastante importantes con el trabajo que tienen, ¿verdad? Sin pasarse de él, porque muchas veces son estas organizaciones independientes, no tiene que ser la OEA, Human Rights Watch, son las únicas que documentan y tienen registro de las cosas que suceden en otros países que no están, que están en guerra, por ejemplo, que están en conflicto. Muchas veces son los únicos
grupos que se dedican que saben lo que sucede, que llevan más o menos un registro de cómo se están dando las violaciones a los derechos humanos, de lo que está sucediendo, de las ayudas, ese tipo de cosas. Entonces, su trabajo es importante y no creo que debamos verlas como una intervención, puesto que dentro del marco legal que Guatemala aceptó, que Guatemala firmó. Creo que después que pasen estas cosas, ya podría entrarse a debate y discusión para qué, por qué Guatemala está en estos convenios, o sea, pertenece a estas organizaciones y qué tan beneficioso nos es a nosotros estar en ellas o no. Pero creo que es un debate que tenemos que esperar un poquito para tener. Primero que esté Bernardo y que Curruchiche no se quede otros 50 años más y la Consuelo no la tengamos ahí pidiéndonos la papelería otros 10 años. Primero veamos eso Cabal. y luego lo otro, porque también es importante que la gente venga a ver, porque hablar de golpes de Estado no es cualquier cosa. O sea, no son vacaciones, es serio, esto es serio. Y alguien ponía golpe de Estado y luego, ¿qué? La pérdida de tus derechos, mi amor, lo que se les ocurra. Cabal. Hay suficientes ejemplos en todo el mundo, o sea, hay un dictador creo que es en Myanmar, donde no hay perros, porque no le gustan los chuchos al fulano este. Entonces, puede llegar a ser del absurdo que ustedes no tengan idea. O sea, Ceausescu, este dictador que fue en los 80s en Rumania, dijo, yo quiero un edificio bien largo, bonito y grandote, y se mandó a soplar en línea recta como kilómetro y medio de casas del centro de la ciudad de Rumania, de la capital, Bucarest creo que es, no me acuerdo. O sea, y ahí está el edificio, y tu casa, si tú quedabas ahí, chao, y te la pagaban a centavos. O sea, los dictadores pueden hacer unas cosas bien complicadas, como por ejemplo dejarnos en la absoluta pobreza si ya vamos para allá. Claro. Veamos cómo han bajado los índices, o sea, en los 90 ya íbamos como saliendo del analfabetismo, ya teníamos unos números con ya íbamos saliendo. Con Jimmy Morales es un retroceso enorme. Ahora ya tenemos como un 25% de los niños que son analfabetas, que no están estudiando. Entonces, este, no es solo de decir que nos dieron un golpe y luego seguimos viviendo como estábamos. No. Claro, no es algo que se dice tan fácil. Y también quería mencionar esto. Esta es la segunda vez que la fiscal general sale a hablar sobre este tema del golpe de Estado. Anteriormente, la fiscal general, por medio de un comunicado el 2 de septiembre, respondió a la denuncia del presidente electo Bernardo Arévalo, donde se acusó pues, a Consuelo Porra, Rafael Curruchiche, Freddy Orellana, y al mismo tiempo se agregó la Junta Directiva del Congreso de violentar la democracia, lo cual, y cito, él mismo lo dijo, se traduce en un golpe de Estado. La fiscal general, cito, también aquí dijo, es totalmente falso que desde el Ministerio Público se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado. Indicó, es exactamente el mismo comunicado, podría decir yo, solo le cambiaron unas cuantas palabras referente a la conferencia de prensa, porque digo conferencia de prensa entre comillas, porque eso no es una conferencia de prensa. Eh, Todo esto deriva de la denuncia del presidente electo Bernardo Arévalo, donde indica que hay actores enquistados en instituciones del Estado que están buscando llevar un plan a cabo, un golpe de Estado. Y es que también creo que esta misma desinformación, este mismo desequilibrio que estamos teniendo, que muchas veces lo hablamos, que muchas veces lo dijimos, que muchas veces dijimos que esto iba a pasar, que en el momento en el que quedara Bernardo Arévalo iban a haber bastantes cuestiones, campañas de desinformación, campañas negras, campañas de ataque, iba a surgir cuanta cosa se pudiera, lo habíamos dicho anteriormente. Uno de los responsables que tal vez no hemos dicho que contribuyó a esto es Roberto Arzú, a la hora de decir, primero decirle a la gente, prepárese para el desorden civil. Entonces nos empiezan a envalentonar que existe este proceso. Incluso cuenta un plan un tanto que resuena en la gente, que la gente empieza a creérselo, que también obliga a, digamos, a que la junta directiva retroceda también. Porque, nuevamente, si nadie hubiera puesto ojos en la junta directiva del Congreso de la República, nadie hubiera puesto presión para que el movimiento Semilla dejara de estar suspendido temporalmente. Si no se le hubiera puesto la atención a la fiscal general del Ministerio Público, probablemente nadie hubiera manifestar, no hubieran puesto los conos, los baños, las rejas, las mantas, toda esta cuestión que estuvo existiendo durante todo este tiempo. Es decir, existen actores políticos que están contribuyendo, sí, tal vez a una narrativa,
pero no es una narrativa que esté relacionada a los hechos que se están denunciando al mismo tiempo. Yo creo que eso también viene a jugar una parte del papel de Roberto Arzúa, el decir, sí, muchachos tienen razón cuando él sabe bien que está considerado un personaje no muy querido en la política guatemalteca. Que cualquier cosa que toca, así como los IHOP se van a romper, pues también puede crear esa inestabilidad, también puede crear esa inestabilidad política. Y nuevamente, para eso existen todos estos mecanismos internacionales que vienen a verificar que se garantice y documentar que lo que dicen las cuestiones acá se puedan cumplir. Que en primer lugar no tendría que pasar si sí se cumplieran. Entonces, Mm. la fiscal general responde hacia esta petición que estábamos diciendo. Incluso ellos están diciendo que han tenido reuniones con la Organización de Estados Americanos. Ellos mismos han exteriorizado exteriorizado que están preocupados por cómo están ellos buscando desinformar de la... O sea, es decir, este discurso que estamos teniendo, como nosotros decimos desinformación, ellos también dicen desinformación, como nosotros decimos campaña negra, ellos dicen campaña negra. Y la prueba también es esta, como se entregan 200, más 100,000 firmas de la gente que se tomó su tiempo de leer una petición change.org, también se está buscando que en la terminal, que en mercados, que en lugares se juntan firmas también para apoyar a la fiscal general con solo porras. La diferencia es bajo qué condiciones se está pidiendo. Se está haciendo una campaña donde dicen, ¿saben qué? La fiscal general no está cumpliendo con su trabajo, la fiscal general no ha garantizado ante la prensa y la gente viene y dice, ¿saben qué? Tiene razón, vamos a firmar. Versus, mire, si usted no firma este listado y si usted no pone su DPI, le puede afectar su venta aquí en el mercado. La misma persona que seguramente hace 2 meses, 3 meses le fue a decir, mire, si no vota usted, no le vamos a dar su vale de la esperanza. Es decir, es todo nuevamente todo lo mismo, amarrado y amarrado, y ya sabíamos que iba a pasar, ya sabíamos que iba a ser lo mismo. Y aparentemente eso te quería también mencionar yo. CNN ha sido un medio de comunicación que le ha dado mucha cobertura a estos temas. Primero, habla mucho sobre el golpe de Estado y segundo, también hablan mucho sobre las amenazas a la desvivisión que tiene Bernardo Arevalo. Eh, y es algo en lo que le dan vuelta, le dan vuelta, le dan vuelta e insisten cada vez que Bernardo Arevalo tiene el momento de hablarlo. Pero también tenemos que entender algo, o sea, si tenés al presidente electo sentado enfrente tuya y sabes que lo más pesado de todo esto es el golpe de Estado y la amenaza de que lo van a desvivir, claramente por el bien de tus vistas, por el bien de tu medio de comunicación, pues lo vas a decir. Sí, sí, sí. Mira, CNN, para empezar, es un medio de televisión privado y lo primero que busca es vender. Entonces, creo que la nota más jugosa sigue siendo, o sea, no deja de haber cierto nivel de amarillismo, por mucho de que tomen, o sea, estén transmitiendo circunstancias serias, necesitan ser entretenidos y manejar cierto nivel de morbo. Entonces, creo que ahí se ve con ese, porque es el tema más jugoso. Vamos a explotar la idea de la posibilidad de una desestabilización política, que es de un golpe de Estado. Entonces creo que hay que también tomar ese dato, digamos, decir, esto es un negocio y ellos necesitan vender y no necesariamente solo están para informar lo que está sucediendo ahorita en Guatemala. Este, también con el asunto estaba leyendo algo acá y se me olvidó un comentario. Digamos, del asunto de las firmas y todo ese tipo de movilizaciones, creo que lo que no se han dado cuenta, bueno, no sé quién fue el primero, si el huevo o la gallina, pero básicamente ellos están reaccionando, se filtra información, surge información e inmediatamente las personas ponen una barrera y ellos empiezan a girar en torno a eso. Eso es lo que estamos viendo, digamos, van reaccionando, van calculando y al darse cuenta de que sus movimientos están siendo tan observados, tan juzgados, tan criticados, yo creo que no saben mucho qué hacer. Yo no sé si tú percibes eso, pero yo siento que están tatarateando. No Sí, significa que eso sea algo bueno para nosotros, porque, o sea, un animal acorralado es violento, es peligroso, pero siento que no saben muy bien qué hacer. Estaban tan acostumbrados a nuestra pasividad, y eso, cabal, escuchando en la mañana, estaba Bernardo en una conferencia que le hicieron en no sé dónde, este, y le decían, no, es que hay una radicalización del pueblo guatemalteco. No sé si usó la palabra radicalización, pero así como que estábamos yendo a un extremo. Y él dijo que no, que lo que se había radicalizado en tal caso era el discurso.
no a que anduviéramos agarrando, o sea, que estuviéramos tirando piedras. Y es cierto, yo creo que ni siquiera es radicalizar el discurso, simplemente es generar el debate. O sea, él decía que estaba radicalizado el debate, pero yo creo que ni siquiera es una cuestión de radicalización, es que estamos creando debate. O sea, está empezando a haber debate, porque no había. En Guatemala no hay programas no habían programas de debate reales. O sea, están estas cosas de Vea Canal y estas circunstancias extrañas de personas privadas que tienen sus propias plataformas, pero eso no es debate, si solo invitas a tus amigos y a la gente que te conviene. Y cabal ahí entra, digamos, lo que pienso de Roberto. El asunto con Roberto es que es un niño con un micrófono grande. O sea, mucho de la notoriedad que tiene ese hombre es que es rico. Pero yo creo que también, y también viendo lo de Esme, nos da la ventaja de darnos cuenta, de ver qué es a quién podemos escuchar y a quién no. Y es que creo que el discurso de Roberto está que resonó porque se parece mucho al golpe de Estado del 63 que dio Enrique Peralta Zurdia, cuando Cabal, el papá de Bernardo Arévalo, se había puesto para las elecciones del 63 como una segunda candidatura. Regresó y toda la cosa, y Enrique Peralta Zurdia, como era obvio que Bernardo iba a ganar, o sea, esa era la lógica, antes de que fueran las elecciones, y quitó a Idígoras Fuentes y puso un triunvirato y canceló el Congreso, si no me equivoco. Y ahí es donde empezaron digamos, la guerra en Guatemala, el proceso de dictaduras militares que tuvimos. Se parece bastante a lo que dijo Roberto. Pero eso no significa que, digamos, las circunstancias históricas del golpe de Estado de 1963 no son las circunstancias históricas para en el 2023. Hay muchos factores muchísimo, muy diferentes. Entonces, pero aún así me parece lamentable que tengamos una clase política que se tome estas palabras tan a la ligera y anden diciendo cualquier babosada con esa capacidad de alcance que pueden tener. Sí, claro, creo que es bastante peligroso esto. Y obviamente cuando nosotros hablamos Mm, de este tema no quiere decir que no exista una intención, tampoco quiere decir que no ujú, hayan amenazas, porque sí existen. O sea, el mismo Ministerio Público sí. notifica al presidente electo que existen este tipo de cuestiones, pero eso es lo que quería enseñarte, o bueno, transmitirle a los muchachos acá, porque a mis chambeadores, a mis compas chambeadores, porque hay una interferencia ahí, bueno, perdón, Bernardo Arevalo y Karin Herrera dicen o aseguran que con solo Porras podría renunciar. Esto obviamente también contribuye a lo que estábamos hablando anteriormente. Vamos a desaparecer a Ana un ratito acá en lo que ponemos el video, pero nuevamente de lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Es esto de ejercer suficiente presión para las cuestiones y este es el video que les quería mostrar. ¿Y qué hacer con este Ministerio Público, con este juez Orellana, con este Curruchiche, que van a estar ahí cuando ustedes estén gobernando? ¿Qué hacer con ellos? Vaya, hay independencia de poderes, no pueden llegar ustedes y decir se me van, todavía continúa Porras en la fiscalía de acuerdo a su mandato. ¿Qué hacer? Porque pues yo no creo que se vayan a hacer amigos de la noche a la mañana, ¿no? Bien, Fernando, consideramos que una vez ya se asumió el poder, muchas veces cambian estas actitudes porque no están sometidos a las mismas presiones o a los mismos intereses. Y entonces es muy probable que inclusive algunas de estas personas renuncien, ¿verdad? Entonces es probable, no digo que así va a ser, ¿verdad? Pero esto está en el escenario o el cambio de actitud, ¿verdad? Frente a nuevas autoridades. Pues se Me les puede, suena interesante, sí. sí, se Perdón que la les puede. interrumpí. Sí, me suena interesante, no lo había pensado. Sí cree que una vez tomando posesión puedan renunciar, ¿cree usted? Es probable, ¿verdad? Eso sucede cuando usted no está de acuerdo con algo y se van y en diferentes conferencias o comunicados se ha dicho, ¿verdad?, A ver, que se le podría solicitar la renuncia, ¿verdad? oiga, Llegado entendí mal o el presidente electo dijo yo no creo.
No, 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 yo creo, efectivamente. Ah, De hecho, le hemos pedido la renuncia repetidamente y una de las opciones es que efectivamente, vista la inevitabilidad de que Karin y yo asumamos y habiendo asumido, ella presente la renuncia antes de entrar en otro tipo de cuestiones. Es una carta que nosotros creemos que, es un curso que nosotros creemos posible. Ok, este es el yo le video pregunto, que me llamó la atención a mí, que creo que valía la pena transmitir, y es esta cuestión acá, el cómo se menciona que al haber un cambio de gobierno puede existir la posibilidad de que las autoridades o la fiscal general vaya a renunciar. Es decir, incluso se descarta la posibilidad de que en estos días llegue a pasar, a pesar de que existe una presión bastante grande por parte de varios sectores, que también cabe mencionar, los guatemaltecos a veces tenemos este cierto hartazgo político de informarnos, de manifestar, de intervenir, que considero yo que incluso ya, es bastante raro que sea extendido, pero el acontecer lo permite, porque mucha gente después de elecciones pierde el interés, incluso después de la primera vuelta pierde mucho el interés. Es también bien único, tenemos que entender que como guatemaltecos estamos viendo un escenario bien único en la política. Algo que como tú decías, o sea, no podemos compararlo con ninguna acción concreta o que diga esto ya nos había pasado, porque el serranazo creo que es el único que tenemos más cerca de una posibilidad de intención de todo esto. Y después de eso, desde 1995, si no estoy mal, que fue lo del serranazo, hasta la fecha no había pasado mayor relevancia en el acontecer político que primero nos abriera los espacios para discutir de estos temas, como tú lo decías, y segundo, que existiera tanta movilización quitando el 2015 del escenario, porque obviamente el 2015 es un fenómeno bien único que vamos a tener que hablar un día, casi que dedicarle un programa entero, porque sí, obviamente hay muchas cuestiones ahí, pero hay varias razones. La que más miro yo que está sucediendo en este momento es que la gente ya está así como bien cansada de este desgaste político que hay. Al mismo tiempo se unen demasiadas peticiones de todo esto y al mismo tiempo también el hecho de que no existían espacios para conversar sobre política antes y que ahora existen hace que exista mucha gente que quiere reducir todo este tipo de conversaciones a un partido político, a una ideología o a un personaje, cosa que considero yo que está pues un tanto desactualizado de los aconteceres políticos, ya que si no, tenemos que entender el contexto amplio, tenemos que entender que existen bastantes aristas, y que cada acción que toma cada actor que está en este escenario va a cambiar la forma en la que la política está haciendo en este momento. A ese punto hemos llegado, o sea, depende de la decisión de Consuelo Porras, depende de una acción de Freddy Orellana, depende de una acción de Rafael Curruchiche, como también depende de una declaración de Bernardo Arevalo, como también depende de una fotografía tan impresionante como Alejandro Yamatei dándole mano al Bernardo Arevalo. Cada cosa tiene un mensaje en este contexto que es la transición de gobierno. Una transición de Sí. gobierno. Eso va a pasar siempre. La diferencia es que no lo veíamos antes. O sea, ¿qué mayor diferencia había entre Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, por ejemplo? ¿Qué tanta diferencia había entre Oscar Bechet, Alfonso Portillo, Álvaro Arzú? O sea, no había mayor cosa que trabajar ahí. No había mayor transición que hacer. Yo me recuerdo y nunca había visto que se le diera tanta viralidad a una primera reunión entre el presidente electo y el presidente actual. No, no, es que yo creo que esto es súper excepcional, lo cual es bueno. Hay una cosa en historia que se llama anacronismo, que es cuando quieres, traspolar algo del pasado con tu criterio del presente. No, no casa, porque las circunstancias no son iguales. Este, eh, las circunstancias históricamente todas son diferentes, entonces no se puede como decir, si agarras este machote, lo pegas aquí, va a funcionar. Por eso es que muchas de las revoluciones en Latinoamérica no funcionaron, porque intentaron copiar modelos. Pero creo que tenemos que tener cuidado eh, con las cosas que decimos, cómo las decimos, digamos, tenemos que entender, digamos, saber bien quiénes son los actores políticos que tenemos ahora y entender que muchos de estos personajes están desfasados. Yo creo que hay una diferencia, hay una disonancia, porque, y cabal, que quería hablar un poco de esto contigo, no sé qué piensas tú, sobre el asunto de esta gerontocracia en la política. Y yo creo que por eso muchos políticos están tan eh, alterados, o sea, todo esto les resulta tan ajeno, porque
Digamos, históricamente a nivel mundial, aún ahora, quien domina, quien tiene el poder en todos los ámbitos empresariales, políticos, siguen siendo personas bastante mayores. Sí. O sea, para que se tomen una idea, ¿tú conoces a Mitch McConnell? No, 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 no. Ajá. Es un congresista gringo. El tipo ni siquiera es boomer, es de la generación silente, silenciosa. Tiene 98 años el tipo. Jesús bendito. Se queda ido, hasta tiene sus momentos donde es like sundown, le tienen un nombre, donde el tipo se queda y tiene que llegar una mujer como que dice, de darle un minutito. Sí, sí, sí. Eso es la política gringa. Y si ese es el modelo, esa es la meta, también tenemos que empezar a ver, digamos, el asunto generacional de nuestros políticos, porque la política ya no es como era. Tenemos gente de edades súper pequeñitas que hemos normalizado, yo creo que lo estamos empezando a normalizar, el ver las noticias, el estar pendiente y ahí sin estresarnos como algo tan normal como ver videos de gatitos y cómo pintarnos las uñas con florecitas. O sea, con esa tranquilidad. Creo que está surgiendo una nueva clase política, pero también está surgiendo una nueva sociedad política. Y también creo que con esas ventajas que estamos empezando a tener, digamos, tecnológicas y que la juventud y que las personas en general están mucho más activas, más despiertas políticamente, podemos empezar a observar a nuestros políticos y a su actuar y ver, o sea, cómo funciona nuestra clase política y qué es lo que están haciendo. Y también tenemos que cambiar el discurso porque a nosotros ya no nos habla la política partidista, por ejemplo. De hecho, si algo digo yo, he estado pensando yo, es que como políticos tienen que saber su tiempo en la política. O sea, Sandra Torres ya debería estar, no sé, ya nadie le debería dar un micrófono a esa señora, porque solo vienen a como a estresar más y a fragilizar más nuestro proceso democrático. O sea, imagínate, ni siquiera nuestro tema principal es que Bernardo y Karin ya fueron nombrados y ahora como que dice ahorita sí, 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 ya son presidente y vicepresidenta. Se quedó en la cola de nuestra conversación porque está antes todo este tipo de otras noticias que opacan algo que realmente es súper importante, pero no se puede, no podemos, ni siquiera lo notamos ya, porque nos toca lidiar con este tipo de circunstancias. Entonces yo digo que ya es bueno, es algo que podemos como tal es eventualmente, es considerar el papel de, de la edad de los políticos y sus ideas. Eh, Pensando en Consuelo Porras, pero no sé cuántos años tiene, y en Sí. Sandra Torres, que va a leer un tema que vamos a hablar, vemos que ella sigue Edmond pendiente y Mulet. presente, estudiando, Mulet, o sea, ya tienen tienen 70 años, tienen una cosa así, y ahí siguen inmiscuyéndose en nuestra vida política. ¿Qué tan bueno es que no haya tanta suficiente representación en un país donde la mayoría de la población tiene menos de 40 años? Y otra cosa que decía, digamos, que me gustaría rescatar del discurso de Bernardo y de Karin, es yo siento que ellos tienen una actitud conciliatoria. Yo siento que con su discurso les están diciendo, no necesariamente los vamos a perseguir. Yo tengo la impresión de que Bernardo no quiere usar su gobierno para perseguir a estas personas. Y no necesariamente a mí me parece mal, siento que es inteligente el enfocarse en hacer cosas que son tan necesarias, pero también siento que esa gente robó un montón de dinero, entonces muchas de las personas van a estar pidiendo una justicia, entonces me gustaría saber cómo es que va a conciliar esas cosas, porque yo siento que ese es su discurso, que eso está diciendo, es como de, o sea, no los vamos a perseguir, así que váyanse tranquilos, o sea, no los vamos a meter al bote, déjenos estar. Esa es la impresión que me da. No sé qué piensan Sí. ustedes. Yo creo que sí. Mucha gente, incluso lo vi hoy en Twitter y tuve que citarlo porque yo decía que ya había que tenía que haber mucha apertura hacia los votantes, que en realidad fue un grupo bastante joven. Y para la gente que no sabe qué es gerontocracia, que es el término que usó Ana, historiadora, rapidito, es cuando una institución de gobierno es gobernada por un grupo pequeño, donde los que más mantienen el control son las personas más grandes. O sea, es un principio bien grande. Y en Guatemala también se vive el mismo hecho de que un candidato a presidente, y ojo, esto no lo estamos diciendo para que Gloria Álvarez nos cite y diga que le estamos dando la razón, pero es eso mismo de que tiene que existir un mínimo de edad para poder aplicar a un cargo público. Consideramos que eso sería gerontocracia al mismo tiempo, y al mismo tiempo también sería el ejemplo un Álvaro Arzúrigoyen
que falleció durante su gestión. De achaques de edad, me imagino yo. Estamos hablando también de Linares Beltranena. Y cabal, solo para concluir el tema y empezar a amarrar esto, este mismo tipo de gerontocracia que tú mencionas, pues genera este mismo discurso. Primero, el discurso de pensar que cualquier cosa que no vaya en contra de que no vaya a favor de las ideas de ellos, sea comunista, extremista, guerrillero, va. O sea, eso sí lo causa, Ujú. que hasta la fecha seguimos viendo 30, 40, 50 años después que se sigue promoviendo este discurso, y al mismo tiempo que todas las acciones que ha tomado estos pequeños grupos de poder para poder contrarrestar este movimiento que existe de jóvenes incidentes en política, es seguir haciendo los mismos mecanismos. El mejor ejemplo acaba de pasar hace unos días, el querer hacer una jornada de oración frente al Ministerio Público. Habían 20 personas, habían 25 personas, me imagino que familiares de las mismas personas que estaban ahí, uno que otro ahí que piensa que está bien, pero es eso, o sea, es nuevamente hacer eso, es caer en medidas que anteriormente se han hecho que la gente ya no las traga, la gente ya no las procesa, la gente ya no las ve como decir, va, está bueno, o sea, como decir, bueno, tal vez sí, pero es eso que decíamos, es bastante interesante con lo que cerramos en esto que es la gerontocracia. Si usted quiere investigarlo, pues adelante, muy, muy buen término, muy buen aporte, viene de parte de Ana Historiadora. Y también recuérdese que este es La Chamba, es el programa que surge con 4 creadores de contenido disponibles para usted de lunes a jueves de 8:30 de la noche a 10 de la noche. Lunes y miércoles nos está acompañando nuestro analista, bueno, nuestro estadista, diríamos, Galindo Barrera, junto con Quetzali, que es una periodista muy, muy pilas. Y los martes y jueves, pues estamos Ana Historiadora, y su servidor siempre incómodo aquí, trayéndole todo el chismecito, análisis, crítica y cuestión que usted tiene que saber sobre esto para que se lo pase de la mejor manera posible. Y pues eso, una plática entre compitas, nunca para pelear. Como diríamos, haz compitas, no compitas. Qué buen dicho, me gusta. Mira, ahorita leyendo los mensajes, varias personas pusieron, ya pactaron, ya pactaron. Miren, en la política, los políticos tienen que negociar. Sí. Yo no estoy diciendo, yo no estoy defendiendo a Arévalo, tómenlo en cuenta. Tengo el mismo apellido, no somos parientes. Este, eh, Ya mañana chisme o sí, pero, realidad. ajá, Chisme o realidad. son primos, son parientes, que yo, ajá, chisme, en realidad. La Nada, última no somos palabra la tiene parientes. usted. Así. Y mi papá sí en El Salvador, buenas tardes. Yo que tengo que ver aquí. Este, Así. no, pero sí, o sea, los políticos tienen que negociar. De hecho, Bernardo ya lo dijo en varias ocasiones a lo largo de este tiempo. Dijo que iba a hablar con lo, básicamente, y corrígeme si no me equivoco, porque si no voy a desdecirme. Dijo que iba a negociar, o sea, básicamente iba a tener conversaciones con los grupos de poder. O sea, básicamente dijo que iba a hablar con el cacife y las oligarquías para que su proyecto de 4 años no sea deshecho después de que salga del poder. Entonces, él mismo sabe, y es que para gobernar tenés que hacer, o sea, conversar, tenés que negociar. Si Bernardo no negocia, si Bernardo no habla, no negocia, no va a poder hacer nada. Eso no significa que se tenga que vender. Si Bernardo se vende y empieza a hacer negocios y tratos con estas personas, no sé si durará en el gobierno, porque lo que lo sostiene a él somos nosotros. Tenemos Sí, el sí. respaldo de las personas. Y él mismo lo ha dicho, ¿verdad que sí? Sí, claro, y fíjate que sí, es bastante curioso lo que mencionas porque si ustedes no han visto la entrevista que le hice a Bernardo Arévalo, la primera, esta la pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde yo mismo le pregunto, o sea, yo creo que es eso mismo que decís, el momento en el que tenés a un candidato y querés saber cómo le va a entrar a qué va. Entonces yo me recuerdo muy bien que le pregunté eso, o sea, ¿va de alguna forma perseguir a la fiscal general Consuelo Porras, de alguna forma a Rafael Curruchiche, por lo mismo que decíamos? Entonces él decía, lo primero que voy a hacer es pedirles que renuncien. El primer día les voy a pedir que renuncien. Si no, pues bueno, ya vamos a buscar los mecanismos que podemos hacer para poder removerla al fiscal. ¿Por qué? Porque no va con la línea que ellos tienen de política. Y yo No. diría, tal vez, y como tú decís, tal vez no va a negociar, tal vez no lo necesita, porque yo considero que en el momento en el que ellos empiecen a hacer estos cambios, ya sea en los diferentes ministerios, ya sea los cargos, digamos, tal vez 2 años más va a estar la fiscal general si no renunciara.
Después de eso, pues él es el que elige la siguiente fiscal general. Es el mismo presidente de una terna de 5 candidatos y él dice esta. O sea, es algo incluso eso, porque lo podemos hablar, como decimos, el contexto político tal vez no lo permite, pero es eso. O sea, él solo tiene que decir así como, ok, esta es la fiscal que yo quiero. O sea, eventualmente la gente va a poder ver el reflejo de las acciones que vaya a tener el presidente electo y conforme a los puestos a las personas que él ponga en cada puesto. Si en dado caso, como se ha dicho, la lucha contra la corrupción que él tiene, en su mismo plan de trabajo, si ustedes se han tomado el tiempo de leerlo, no se habla de una persecución. Lo que sí se habla es que con varias personas van a buscar recuperar las instituciones, porque eso es lo que toca. La gente piensa también Ujú. al mismo tiempo, o ha idealizado mucho desde muchos aspectos, que Bernardo Arévalo viene a ser este caudillo salvador de las cuestiones que están pasando estructuralmente desde hace más de 70 años. Es algo que no va a pasar. Tiene que haber un paso, tiene que haber una transición, tiene que empezarse por algo, y lo primero es eso, la recuperación de los espacios políticos que fueron tomados por alianzas, por personas de la tercera edad que llevan mucho tiempo ahí, que tal vez no han aportado mucho, pero sí se han encargado de asegurarse ellos una riqueza ahí en el Estado, porque han existido los mecanismos. Hay diputados que llevan 10, 20, 30 años metidos ahí, como es un Linares Beltranena, como es un Mario Taracena. Es decir, es eso, es recuperar los espacios, y es lo que tú decías, ¿verdad? La importancia de que la juventud tenga que estar ahí, porque si no está ahí, vuelve a pasar lo mismo. Y creo que mucha gente lo decía, hablando un poquito sobre esta crítica, ya vamos a llegar a ella, pero lo que refleja también la transición de gobierno, ver a un grupo de hombres entrar, ser parte de la agenda, cuando muchas personas tal vez habían entrado o habían confiado en el movimiento porque existía tal vez una paridad, por así decirlo, es a lo que vamos a estar entrando. Entonces, digamos, toda acción que pase ahorita en esta transición de gobierno, si no existe la transparencia suficiente, como tú misma lo decías, da el chance de que la gente especule. Yo lo veía ahorita en los comentarios que decía, es que el nuevo presupuesto es un pacto que se hizo entre Bernardo y Yamatei. No existe ninguna fuente sobre eso, pero permite que la gente especule. Yo les podría asegurar a ustedes que si este presupuesto realmente viene a ser parte de un deseo de Bernardo Arévalo de aumentarlo, el Congreso de la República no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque una acción que acaba de tomar el Congreso de la República, como en menos de 15 minutos, bajarse el partido, actualizar la página de internet por una notificación de Rafael Curruchiche, creo que es mensaje suficiente de que la junta directiva con la que va a entrar el movimiento SEMI al Congreso de la República no va a ser aliada a las intenciones que ellos tengan. Entonces sí, o sea, yo lo que les diría, y es creo que con eso podemos cerrar, la gente tiene que tener mucho los pies en la tierra con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo Ujú. que se va a poder lograr y lo que no se va a poder lograr, y de la forma en la que nosotros tenemos que buscar las vías para comunicarnos, para no caer en ese discurso, y realmente para también nosotros empezar a aportar y a incidir políticamente en cómo podemos nosotros también tomar la perspectiva, porque la participación ciudadana es esencial. No solo es para votar, no solo es para manifestar, sino es para realmente involucrarse. Es decir, que usted también esté en este momento viendo la chamba, es un acto político, es tratar de informarse, es tratar de generar de un criterio. Puede usted estar de acuerdo, como usted puede estar en desacuerdo, pero ya le dejamos la espinita. ¿Va? Ya le dejamos la espinita ahí para que usted busque la información, para que usted se informe. Y hablando sobre esto, a mí me gusta esta sección que le decimos malos pasos, porque creo que encierra todas estas acciones que nos siguen recordando que hay una decadencia en el organismo judicial. Y una cuestión acá que creo que hemos omitido, pero ahorita que la mencione va a caer en ese remate, así como cuando ya agarran a la gallina del cuello, decís tú. Y vos todavía la mirás y decís, "Esa era la gallina con la que jugaba yo", y ya le jalan en lo último el cuello. Hoy el juzgado octavo del ramo penal remitió a la Corte Suprema de Justicia una solicitud de retiro de inmunidad para discutir un antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral por delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes, a raíz de un posible fraude electoral que denunció el partido UNE ante el Ministerio Público por la posible comisión de los delitos denunciados, ya que, como se dice acá, el Tribunal Supremo Electoral no cumplió con su obligación de garantizar elecciones limpias y transparentes. Y obviamente ellos presentaron en este momento una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, tampoco es como que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hayan jugado un papel bien fuerte para garantizar transparencia. ¿Por qué? Porque desde el proceso preelectoral pues, se bajaron a Telma Cabrera, se bajaron a un Roberto Arzú, aunque no estemos de acuerdo con él, se bajaron a Ujú. Carlos Pineda, que yo consideraba el actor político más peligroso que ha tenido el país después de tantos años, se bajaron a Aldo Dávila, o sea, desde ahí ya no se podía garantizar un proceso de elecciones limpias, como nosotros decíamos. Incluso yo lo decía, no se necesita que exista un fraude electoral
para saber que va a haber un fraude electoral. Y el fraude electoral que se hablaba en ese momento, pues era ese, era dirigir a la población hacia quién podía votar, porque era bien chistoso, porque decían, bueno, se bajaron a un partido de izquierda, no se preocupe, hay 22 partidos más, pero todos estos van a ser de derecha. Entonces, estaban dirigiendo a la gente para votar específicamente por esos partidos. Pasa un escenario totalmente diferente y ahora tienen que reestructurar toda esta intención, toda esta narrativa. Porque es eso, o sea, cuando tenés la pelota en tu lado de la cancha, la vas a jugar como vos querés. Entonces, a todo este proceso se agrega una solicitud ante juicio por medio de una denuncia que la UNE presenta al Ministerio Público. La misma UNE que se probó en varias ocasiones que existieron también delitos electorales, como el acarreo de personas, como la compra de votos, que al final la UNE tiene que garantizar o tiene que decir de dónde surgen todos estos fondos para realmente llegar a cada mitin político que tuvo la señora Sandra Torres y entregar una bolsa de la esperanza, porque sí los daba, o daba una televisión, o rifaba una licuadora, o rifaba no sé qué, y eso no es mentira. O sea, si usted fue alguna vez a una reunión política, usted se puede dar cuenta cómo trataban de ganarse a la gente de esa forma. Eh, y al mismo tiempo, pues estamos viendo eso. O sea, el primer mal paso de hoy es de el juzgado octavo que remite a la Corte Suprema de Justicia una solicitud de antejuicio para magistrados del TSE. ¿Qué te parece esta solicitud que viene a agregar como la cerecita al pastel de todo lo que acabamos de hablar ahorita? Es como cuando abres una cerveza que quitaste, ¿ah? Sí, Cuando hiciste una cerveza y lo haces así, y todavía tienes la oportunidad de preguntarte si la abres o no. A ver, es difícil esto, pero estoy un poco de acuerdo con la UNE en ciertos aspectos, en el sentido de que sí, o sea, fue un proceso electoral chafísima en el sentido de que no tuvimos la posición de decir, ey, ey, déjenos a los candidatos ahí, porque estaban haciendo un embudo, básicamente, ¿no? No les voy a decir por quién votar, pero les voy a poner tres opciones iguales. Entonces era quitar las opciones que eran como obviamente un problema. Telma, el Roberto, creo que Roberto y Pineda fue para no diluir el voto y Telma es porque la odian y porque les parece genuinamente una contrincante real. Eh, el asunto está que hay tantas inconsistencias desde el mismísimo inicio de la humanidad, de la organización, que ¿cómo le vamos a hacer? O sea, habría que anular hasta el partido de la UNE. Si nos fuéramos hasta el inicio de las inconsistencias, estoy segura que la UNE, o sea, si buscas un poquito es probable que ese partido no sea legal. es cierto, Aunque, sí. ajá, o sea, han trabajado de forma tan por sus ovarios durante los últimos, ¿qué hay? O sea, serían 20, 30 años que sus formas de actuar no tienen nada que ver con los protocolos desarrollados por el Tribunal Supremo Electoral, si es elección de magistrados, o sea, no lo sigan. Entonces, yo no sé si la UNE se quiere meter a eso. O sea, si de verdad quieren rascarle y buscar todas las inconsistencias, es que se van a quedar sin gente. O sea, no van a poder pero ni usar el logo probablemente. Ha sido todo Es tan exacto. ilegal durante décadas que yo no sé qué es lo que quieren, ¿verdad? Y es que también tenemos que mencionar eso, la UNE tiene tanto poder político por eso, por la descentralización del voto, porque antes no se tomaba en cuenta tanto el voto del interior del país. Y es Sandra Torres, o bueno, el proyecto de la UNE originalmente, junto con otros proyectos también que tenían una tendencia de izquierda, que son los que empiezan a iniciar, a captar el voto del interior. Y obviamente la señora Sandra Torres encuentra vías legales o encuentra cuestiones, porque digamos es muy diferente fiscalizar la ciudad a fiscalizar un departamento donde existen índices altos de pobreza o no existe, por ejemplo, una garantía legal de que se vayan a cumplir cualquier caso de cuestiones así. Entonces, digamos, ellos pueden hacer eso, como dijo Ana, no sabemos si se quieren meter ahí, pero si se quieren meter, pues obviamente vamos a tener que estar hablando sobre eso. Otro paso malo acá o paso peligroso que estaba viendo yo para que podamos hablar sobre eso, es que hoy en la mañana Otto Pérez Molina solicitó que se le condene por medio de la figura de aceptación de cargos. Es decir, él quiere ser condenado aceptando los cargos, va a declararse culpable
en el caso cooptación del Estado, que es el que, como si usted no sabe, pues se trata de una estructura incrustada en el Estado, que sirvió para que el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti pues se beneficiara con sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Obviamente estos sobornos eran millonarios, es decir, había una cantidad absurda de dinero. Actualmente, Roxana Valdetti cumple dos condenas, una de 15 años y una de 16 años, por dos casos de fraude y corrupción en aduanas cometidos durante la administración. Y el expresidente fue condenado en 2022 a 16 años de cárcel al haber sido hallado culpable en el caso de defraudación en aduanera La Línea, donde además ha sido multado con 8 millones de quetzales. Si usted ha estado pendiente de los inicios de la chamba, una vez hablamos sobre esto, ¿verdad, Ana? De cómo Otto Pérez Molina había sido beneficiado en un caso, que ya solo restaban unos cuantos casos que él tenía para tener la opción de salir bajo fianza, que a propósito el expresidente ha dicho que no tiene dinero, no tiene cómo pagarlo y que va a tener que hipotecar sus millonarias casas y millonarios terrenos y sus pobres helicópteros y sus fincas de aguacate. Es cierto, o sea, imagínese usted, pobre el expresidente que hizo su finca de aguacate gracias a los impuestos de los guatemaltecos y sobornos. Eh, este miércoles 6 de septiembre, entonces, es decir, mañana, está esta audiencia en la que involucra al expresidente y como les estaba diciendo anteriormente, el expresidente quiere ser condenado porque va a aceptar los cargos. Algo que también tiene peso, pero un paso un tanto peligroso sabiendo que básicamente le están diciendo a Otto Pérez Molina, hey, si tenés el pisto, tenés chance de salir. O sea, si tenés dinero hay chance de que salgas libre. En pocas palabras. Sí, Sí, sí. ¿me ¿Qué escuchas? piensas? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, sí. Otto Pérez tiene dinero. Eso es indudable. Justo ahora, cuando solo le quedan unos meses para agilizar el asunto, porque es que si no lo arregla, ahorita se queda a los 16 años. Justo ahorita está, o sea, movió todo el sistema judicial para hacerse una sentencia que le funcione. Quien no tiene plata es Valdetti. Eso es evidente. Ni ha Sí, olido, ni ha herido nada, no ha mencionado nada de esa señora. Y de hecho se sabe. Por eso la amabilidad es de oro, señores. Aprendan de Valdetti. Aprendamos de Valdetti. De hecho, hasta yo lo pienso, te lo juro. Lo pienso en serio. O sea, no seas grosero con la gente. En buena medida, Valdetti se quedó sola y ha tenido que gastar más dinero y se ha caído quedado sin plata por ese carácter no híjoles. Creo que perdimos a Ana por un segundo, pero ahorita que la recuperemos vamos a seguir con su o intervención. mejores Ahí sí. abogados. ¿Oye, sí me escuchas? Te nos cortaste un ratito en medio de tu intervención. Sí, sí, se fue, perdón. Ah, perdón. No, que yo creo que Otto Pérez Molina sí tiene recursos y tiene mejores abogados, porque estamos viendo cuán pronto se le están organizando las cosas a ese señor. Y el problema está en que si sale, digamos, dentro de este arreglo judicial que se ha hecho, en ningún momento se está mencionando qué va a pasar con las propiedades. No sé si todavía, si no se le han expropiado todas o se le han expropiado. ¿Y qué va a pasar con el dinero robado? Y es que ese es el gran problema con estas condenas. Porque yo no veo mal que Bernardo esté dispuesto a hacer concesiones con tal de hacer cosas más importantes, pero es que las cantidades de plata que se han llevado son inmensas. Sí, sí, O sea, sí. el tipo sale preso y luego lo tenemos como nuevo rico. Tenemos históricamente una correlación de politicuchos que se logran zafar por vías legales chuecas y luego los tenemos como nuevos millonarios y luego tenemos a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos metidos en política y tienen la misma manera de pensar del tata, del abuelo. Eso es lo que a mí no me deja en paz, ¿sabes? Es Entonces, bastante, ajá, deja la espinita. Imagínate en un futuro ok, vamos a ver a pica, a ajá. los hijos de Valdetti candidatos a diputado, porque ya vimos al hijo de Jimmy Morales, vimos al hijo de Tuvimos al hijo de Roberto Arzú, Topere, al hijo de Otto Pérez, al ajá, hijo de Roberto Arzú, al hijo de Jimmy Morales, eh, Valdizón. al hijo de Valdizón, que a propósito no se nos olvida que se ofreció el debate a última hora. eh, Bueno, sí, y sí, también los Alejos. los Tenemos a Alejos. un, creo que se llamaba Roberto también.
Este señor fue el que ofreció la finca Helvetia durante la contrarrevolución para que fueran a atacar Cuba y no sé qué. O sea, tenemos gente y eso fue en el psique 50 y 62 por ahí. O sea, tenemos gente que es por linaje se involucran en la política con ideas que son bastante lamentables. Entonces, eso es a mí lo que a mí no me deja de picar. Y mucho tiene que ver con el dinero, con la posibilidad económica que tienen. Eso es lo único que no me gusta de esta idea de ser conciliatorios y no persecutorios, no estar persiguiendo. Yo creo que Otto Pérez debería quedarse en el bote y irse a la Sí, cárcel, no quedarse donde está ahí, en esta cárcel VIP, al infiernito. 5 años, nada más. sí, 2 días, o sea, que vive el infierno que nos hizo vivir 4 años en el infiernito. Va, 6 meses sin talacha. Ahí está. Ahí está, negociando, negociamos, ajá, o sea, sí podemos llegar a Ajá, eso, sí. hagamos un trato. seis Así como, meses sin talacha. así como usted armó el caso de la cooperacha, nosotros vamos también a ver cómo negociamos con eso. No, hablando sobre esto, sobre estos casos que tú decís, uno de los delitos más comunes entre corruptos es esto de los sobornos y de pactar cuestiones así como esas. Hoy, una de las cuestiones más interesantes que pasó es que, bueno, te voy a contar primero el contexto. En el 2018, el 23 de febrero para ser exactos, se da a conocer un caso llamado Comisiones Paralelas, esto tras la detención de un abogado llamado el Rey del Tenis. Entonces era magistrado de apelaciones, se llamaba Eddie Orellana, y una semana después, Clara López Villatoro se entregó a la justicia después de una semana prófuga. Aparentemente Orellana había recibido también un pago o había pagado la estadía de 3 comisionados en un hotel de la zona 10 con el fin de que beneficiaran a personas de su interés en 2014. En esas acciones pues también estaba involucrada la hermana de López Villatoro en ese momento el Rey del Tenis había recibido o había erogado, se dice, más de 600,000 quetzales. Y estos incluyeron, digamos, a la campaña de candidatos para integrar la comisión de postulación. Comisiones paralelas, si usted tiene la oportunidad de leer este caso, es un caso extenso, es un caso complicado, es un caso donde surgen nombres, pero si usted realmente yo me siento así como el meme del chavo que está así con un montón de papeles atrás y que le ponen así como teoría de conspiración. El man así friqueando, así me siento yo, pero si realmente usted se toma el tiempo de leer comisiones paralelas, va a entender mucho cómo funciona la cooptación del Estado, cómo funciona por medio de sobornos, y a veces la gente cree que es un tanto complicado cuando a veces es bien simple, como pagar una estadía en un hotel y decirle a alguien, mira, vamos con todo, aquí tenés tal cosa, venite una cenita, venite qué sé yo, algo tan simple, eso se transfiere como corrupción y soborno. Hoy, en una de las... en el juicio, en un juicio que se pasó en la torre, en el tribunal E de mayor riesgo, se le dictó sentencia al Rey del Tenis. Y pues obviamente como la justicia guatemalteca efectiva y buena, se logró determinar o se consideró por medio del dictamen que el Ministerio Público no logró comprobar que el Rey del Tenis, la persona que dio el dinero en sobornos, había tenido responsabilidad en la comisión de actos ilícitos. Es decir, la persona a la que se le arrestó originalmente con el caso de investigación porque se comprobó que él y otras 2 personas dieron sobornos, pues no estuvo responsabilizado. Es decir, no se pudo comprobar por parte del Ministerio Público que él había estado así. Entonces, este caso había estado dormido por mucho tiempo, hace un mes el caso vuelve a agarrar impulso y hoy se ven los resultados. El Rey del Tenis ha sido absuelto de los cargos de comisiones paralelas, a pesar de que había muchas pruebas en todo esto, pero el Ministerio Público no pudo dar suficientes pruebas. No sé qué pruebas se necesitaban para confirmar que alguien había estado involucrado en un acto de corrupción, pero queda absuelto. Este es el tercer y último paso peligroso que pasa en Guatemala mientras estamos viendo todo este acontecer político, que ni siquiera hemos mencionado tampoco las crisis que estamos pasando ambientales que están afectando a un montón de gente también. Sí, sí, sí. A mí una de las cosas que me duele un montón de Guatemala es que estamos teniendo discusiones muchas veces estériles, incluso estúpidas, frustrantes, ridículas, como el que escribe, te esquiebres, ¿te acuerdas? Sí, Cuando sí, iba al sí. baño. O sea, tenemos este tipo de clase política cuando deberíamos estar, es que de verdad deberíamos estar discutiendo si conviene entrar al BRICS, por ejemplo.
como país. Sí, sí, sí. Eso creo que deberíamos estar discutiendo. Por eso a mí me parece todo esto tan serio. O sea, estamos hablando de un fulano que ya se llama el rey del tenis. El rey del O sea, tenis. es que es para chillar, de verdad, es para chillar. El taquero. Este, el taquero. No estoy chillando, es que tengo gripe, perdón, pero el sentimiento está ahí. Cada tap O sea, tap en la pantalla es un no llores, Ana, por favor. dígame que no llore. No, pero es que, o sea, también hay que tomar en consideración que vivimos en un sistema político donde probablemente este caso tenga un aspecto político, puede ser como un arma político, porque casualmente surgen estos casos en estos momentos tan específicos y comienzan a resurgir cuando estaban detenidos. Entonces habría que ver, yo no estoy enterada, pero me parece importante ver si tiene alguna importancia o injerencia o algo como distracción, porque ha funcionado otras veces, entonces valdría la pena considerarlo desde este ángulo. También otra cosa que mencionaba sobre la burocracia y cómo funcionan y que las cenitas. Y es que la mayoría, digamos, la corrupción no es una cosa, es la forma en que se llevan a cabo ciertas circunstancias, cómo se hacen las cosas. No es dinero, la corrupción no es un político, la corrupción no es dinero, la corrupción no es un empresario. La corrupción es hacer las cosas por vías alternas. Te invito a comer y yo te doy la firma, pero, o sea, dale la palanca a mi prima. Así es que esa es la corrupción. Y creo que tenemos digamos, la posibilidad, y creo que también es algo que tenemos que hacer como ciudadanos, porque nosotros tenemos muy altas expectativas y somos muy críticos con nuestra clase política, pero estamos muy pocos dispuestos a hacer las cosas también correctas. No estoy diciendo que sea nuestra culpa vivir en el país en el que vivimos, pero sí estoy diciendo de que tenemos como que agarrar un poco nuestra responsabilidad como ciudadanos y uno estar legislándolos, viendo qué están haciendo nuestros empleados. Y segundo es también entender que la corrupción no es una cosa que hacen solo los políticos. Y algunos políticos se venden muy, 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 muy barato. O sea, mucha de la corrupción ni siquiera son estas millonadas, son estos como actos chiquitos, invitaciones, cenitas, botellitas de alcohol o vinito, cosas así. Eso también es la corrupción, aceptarlas. Y es estatal, o sea, es estratificada. Por eso tenemos mucha resistencia en personas que trabajan para el Estado o que se benefician, desde los policías, por ejemplo, o desde abajo, y porque es estructural, porque va en cascada y la corrupción es esperar que te llegue el moco de la aduana. Bien. Entonces creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y porque muchas veces, o sea, lo tenemos tan normalizado que yo conozco gente que ha tenido plazas fantasmas. Sí, también yo. Y creo que, o sea, y creo que no, yo no quiero ser amigo de alguien que tiene plazas fantasmas. No, no, Ya no. no. O sea, Claro, no. sí, en un momento como que te quedas así y luego es como, no, solo no se puede. En un momento O sea, decís así como, Posi, ¿cómo le hiciste para...? Así... sí, pero yo creo que sí, creo que tenemos que, tal vez no necesariamente agarrar, incurrir en ningún tipo de acto violento con esas personas, pero sí tiene que haber una censura. Y nosotros tenemos que tener consideración de que la corrupción son estos actos chiquitos también. Claro. Y otra cosa, y es que siempre me preocupa muchísimo y creo que eso deberíamos como asociarlo, darle el peso que se merece, es la ineficiencia del Ministerio Público. O sea, si nos roban, ahí tenemos que ir. Si nos violentan físicamente, ahí tenemos que ir. Si desviven a una persona de nuestra familia, ahí tenemos que ir. Y ver la ineficiencia de esta institución que solo responde a sus intereses es terrorífico. O sea, imagínate a gente que le invaden su casa, se las roban, les invaden sus terrenos, les venden los terrenos. Digamos, la ineficiencia de nuestras instituciones no se limita a nuestro espectro político. Se implica que la mayoría y la inmensa mayoría, a menos que usted tenga varios millones en su cuenta de banco, es que no va a recibir justicia. Es No cierto. importa si el marido le pega o si sucedieron cosas así, le masacraron a gente. No importa qué tan violento pueda ser la posibilidad de que usted obtenga justicia en este país, es minúscula. Sí Y lo por tiene eso es que dinero. deberíamos, sí, tenemos que tener tanto enojo, tanta
O sea, Consuelo Porras es un actor político mayor en Guatemala. Sí, sí, sí. Bueno, sí, tenemos que tomarla con esta seriedad y no debería permanecer nada en el puesto ya. Yo no creo que vaya a durar mucho en el gobierno de Bernardo, porque no va a poder trabajar como trabajaba. Y mucha de su función era cuidar a Yamatei y evitar que metieran al bote toda esta gente. Sin esta gente, ella no tiene mucho trabajo ahí. Si no renuncia, la van a despedir. Qué forma tan bonita de amarrar eso, decir que es eso. Es cierto, así de simple, ¿va? Si no está su gente para trabajar, la señora no va a ser útil para nada. Hablando un poco sobre esto de inmadurez política e inutilidad, sí va. Recuérdese que esto es La Chamba, estamos acá, cuatro creadores de contenido, de 8:30 a 10 de la noche de lunes a jueves. Los lunes y miércoles tenemos a Galindo Barrera desde su cuenta, si usted no sigue a Galindo Barrera puede irla a seguir, y a Quetzali, y si no, estamos aquí de martes y jueves, Ana, historiador, y su servidor siempre incómodo. Hablando un poquito sobre eso, Ana, hablando sobre esta inmadurez política, sabemos que estamos en un proceso bien interesante como es la transición de gobierno. Tenemos a nuestra disponibilidad en internet, si usted quiere leerlo, los lineamientos para la transición de gobierno 2023-2024. ¿Para qué nos va a servir este documento tan bonito? Para entender la forma en la que Bernardo Arévalo se va a estar involucrando con el presidente actual, Alejandro Yamatei, ya que en este documento pues nos explican los requisitos que se tienen que cumplir, la gente que tiene que participar, el motivo por el cual se hace una transición y los antecedentes con los que se va a contar. Una de las cosas más interesantes que me pareció acá es que en esta transición de gobierno entre Yamatei y Bernardo se le van a entregar procesos realizados desde el 2012 hasta la fecha. Es decir, a ver, hay una carnita entera que tiene que analizar el equipo de transición de Bernardo Arevalo, el cual, como les estaba diciendo anteriormente, pues es acompañado de bastantes personas que también forman parte del gobierno, como Jonathan Mencos, que es un diputado electo actualmente. Pero una de las cuestiones que más me llamó la atención, y aquí es donde vamos a hablar esto, es que Guillermo Castillo, pueden ver la imagen, bueno, nos confundimos, puse la imagen de un perejil. Guillermo Castillo, el vicepresidente, ha decidido que su transición fuera separada de lo que está haciendo Alejandro Yamatei. Él quiere llevar una transición aparte. Él decidió que va a llevar su propio proceso de transición con la vicepresidenta electa Karine Herrera y lo decidió que va a ser el lunes 18 de septiembre. Van a tener la primera reunión. No considero yo que va a durar más de 15 minutos esta reunión. Realmente tal vez, como diría el meme de Bart Simpson, cuando Milhouse le está enseñando a Bart los lugares secretos, aquí es donde lloro y le ilumina una cuevita. Algo así me imagino yo que va a ser esa reunión. Es un tanto interesante. A mí sí me llama bastante la atención cómo va a transicionar todo esto. Primero tomando en cuenta que Guillermo Castillo, si bien ha sido un vicepresidente ausente, pues ha dado un mensaje. Como yo lo decía anteriormente y creo que lo preguntaba siempre, los zapatos de Guillermo Castillo son un arma de doble filo porque se pueden llenar Mm. muy fácil, como también pueden mantener esa tradición de realmente no involucrarse. Por lo que hemos visto por parte de Karim, sí tiene como muy realista lo que tiene que hacer. Y es que también tenemos el antecedente de, por ejemplo, una Roxana Valdetti que sobrepasaba sus funciones, un Rafael Espada, que si bien no lo vimos mucho, un Jafet Cabrera que llamó demasiado la atención y ayudó a que se desgastara todo esto. Entonces estamos viendo un escenario un tanto único, pero quiera que no, pues sigue demostrando también esta inmadurez política que decíamos de que un vicepresidente no se quiere involucrar. Recordemos que también el mismo vicepresidente le pidió la renuncia al presidente Yamatei, pero que lo hicieran los dos al mismo tiempo. Después de eso no volvimos a saber nada más de él. Como que le jalaron la oreja a Guillermo Castillo, le dijeron véngase para acá y lo echaron bajo llave y no lo volvimos a ver nuevamente. Pero lo vamos a ver transicionar en la primera reunión entre Guillermo Castillo con Karin Herrera. Eh, Esa era la cuestión ahí un tanto curiosa, no sé si querés agregarle algo, Ana. Sí, yo creo que el perejil no tiene la culpa. Es una planta muy noble, es muy rica, en los tacos es deliciosa. O sea, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa Eh, tiene el perejil? ¿Qué ¿Qué culpa culpa tiene el tiene el perejil? perejil La de funcionar está. igual de adorno? Sí, yo sí me lo como. Pero sí, mira, yo creo que pasa con este señor algo y es que la vieja política cree que haciéndose así no se va a manchar. Y no saben que cuando les pones la luz ultravioleta, o sea, peor que cuarto de adolescente puberto. O sea, no es posible que este señor salga en caballo blanco diciendo yo no soy la vieja política y queriendo hacer su propio protocolo. Punto número para empezar es
qué desgracia que tengamos este montón de políticos que no toman en serio la política. Veamos otros países, vaya que, o sea, no es que no estemos comparando, sino veamos la seriedad con que se toman ellos. O sea, en Inglaterra el primer ministro vive en el mismo lugar, toma pues, en la misma hora, el mismo día, hasta tienen la misma mascota de gato y el gato tiene nombre y hay un protocolo para cuidar al bendito gato y es un símbolo de la institución. Aquí tenemos presidentes fresones como Álvaro Arzú, que decidió, ay no, guacala, esta casa no llena mis expectativas, no tiene 50 sirvientes y no tiene 45 parqueos, yo voy a vivir en mi casa en la cañada y me pagan el transporte diariamente. Tenemos este montón de politicuchos que no son capaces de seguir el protocolo. Y lo siento por este compadre, bueno, no, realmente no siento nada, pero este señor no tiene como forma de desligarse, ni siquiera históricamente, ni jurídicamente, ni nada, del gobierno de Yamatei, porque este señor le pagamos 4 años de presidencia, de vicepresidencia. ¿Cuánto ganará? Yamatei gana como Fueron 150,000. 7 millones. Malditas, ¿ves? O sea, le pagamos 7 millones de quetzales. Con eso compras islas en el Caribe, o Sí. sea, chiquititas, seguro, pero compras un montón de tierra. Con 7 millones de quetzales haces muchísimas cosas. Y le pagamos 7 millones de quetzales a un compadre para que fuera invisible. Que no me venga a mí con cuentos ahora de que yo me hago el muy formal, el muy decente y el impoluto y el prístino y me voy allá a echarme un poco encima de la agüita de Karin para salir un poco alfombra blanca. No, no No puedo. te queda, amiga. No te No me sale. queda a mí. Lo Cabal. siento. Mi vice no me representa. Cabal. No, usted no me representa porque nunca hubo nada que representar en su esencia. Y ahora, ya solo para cerrar este programa que de la nada nos dio las 10, yo quería jugar una dinámica muy Perdón, bonita. me enojé. No, no me enojé, me emocioné, me entusiasmé. Hasta sudé. Yo creo que me está bajando la Se le calentura. quitó la fiebre, la Me gripe, quita la todo. fiebre. ¿Quién Hasta diría los que, mocos se me fueron. quién diría que la cura de la gripe sería hablar sobre Guillermo Castillo? Ya sirvió de algo el perejil. El perejil quita la gripe. Ay, sí. Eso es milagroso todo. Es Sí, sí, milagroso el sí. perejil. Es Bueno, catártico. esta última sección que yo quería proponerle a usted se llama el momento incómodo de Bernardo. Y es que hay dos fotografías que a mí me gustaría que usted viera. Las vamos a hacer un poquito grande. Pero una de ellas es esta. Si usted le pudiera poner título a esta fotografía que va a estar viendo acá de Bernardo Arévalo viendo a Yamatei, pues ¿cómo le pondría? Esta es la primera dinámica antes de que nos despidamos. Esta es la primera imagen que tenemos. Es Bernardo Arévalo hablando con Alejandro Yamatei. Para mí es una fotografía bellísima. O sea, tiene un mensaje, tiene una semiología así bien potente acá, de ver a Yamatei acompañado de Bernardo Arévalo. Y la otra que quería enseñarle a usted era esta que para mí tiene un peso. O sea, si usted sabe quién es este personaje y sabe cómo funciona en el Congreso de la República, esta imagen para mí tiene el peso más fuerte. Es doña Lucrecia de Palomo, viendo a Bernardo Arévalo con ojos de trabajador, así, de chambeador promedio en 29 del mes. Así lo veo yo. Como que ya, o sea, ya si estás viendo que ya te empieza a picar la manita, ¿va? Ya estás así como de, ¿qué voy a comprar? ¿En qué me lo voy a gastar? Estas son las dos imágenes en las cuales estuvo Bernardo Arévalo involucrado justamente la semana pasada y esta semana. Así que la foto número 1, se la vuelvo a poner a usted, es Bernardo Arévalo con Alejandro Yamatei en la primera reunión, y la segunda es Bernardo Arévalo siendo observado lujuriosamente por... Abrociadosamente. Sí, y estamos hablando de que Lucrecia Palomo durante su campaña, bueno, siempre ha sido así, ha sido una promotora de la pena de muerte, y aparte de eso es una de las que más controla el discurso conservador, pero conservador, conservador. O sea, no estamos hablando de conservador de, ay, mija, no tomes 2 cervezas, tómate una, sino conservador de las cervezas del diablo. Estamos hablando de este tipo de conservador. Ver a Bernardo Arévalo de esta forma es algo que Sí, realmente tiene peso, para mí tiene peso. sí, 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 tiene cara de que me quiere quitar el voto. Ujú, esta señora tiene cara de que me quiere quitar el voto. Sí, 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 es una persona que te respeto tus derechos, pero reafirmo mi autoridad quitándotelos de todos modos. Ujú, ujú.
Sí, sí, sí. Esta es la imagen número uno, esta es la imagen número dos. Con esta encuesta vamos a cerrar su programa número 14 de La Chamba. Bueno, podríamos hacer un remix, podríamos hacer un mix de Bernardo Arévalo observando a Lucrecia de Palomo, mientras Lucrecia de Palomo mira hacia otro lado de forma pues un tanto como que te quiere quitar el voto. Entonces, la imagen número uno, imagen número dos o remix, esto vamos a usar el día de hoy, así que usted tiene el chat abierto para hacer sus votos y para mientras, pues agradecerle a todas las personas que estuvieron acá en esta su transmisión número 14, su programa número 14. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como La Chamba GT. Si usted vino a la mitad de este programa y se perdió el contexto de este programa, mañana el programa está en YouTube. Si usted quiere ver los episodios de La Chamba desde el principio, ya están en YouTube, que los pudiera buscar también como La Chamba GT. Si usted quiere seguirnos en las cuentas de Instagram, estamos en La Chamba GT. Si usted quiere también ir a seguir el contenido de Ana Historiadora, el cual es muy bueno en TikTok, lo invito a que lo haga. Si usted quiere seguir el contenido de Siempre Incómodo, que también está aquí a la orden de todos ustedes, aquí estamos también y les agradezco a ustedes también. Como les digo, yo creo que mucha gente está votando acá por la fotografía número uno. En la fotografía número uno, entonces, Bernardo Arévalo con la primera reunión de Alejandro Yamatei es la ganadora de su momento raro después de haber Sí. accidentalmente haber comparado a Guillermo Castillo con un perejil. Eh, Ana, para mí fue un gusto haber compartido contigo este espacio de La Chamba número 14. Y pues obviamente vayan a seguirnos a La Chamba GT, por favor. Queremos ya cuando empecemos, queremos ya contar con ustedes en este canal, en esta nuestra casa que es La Chamba GT. Sí, muchas gracias a todos por vernos. Yo creo que que hubo un tope de piercing así accidental y por eso es la reacción de la foto. No, no es cierto, es una broma. Sí, me lo estoy inventando. Oigan, por favor, me lo estoy inventando. Pórtense bien, que de nada sirve y nos vemos el jueves. Pues sí, Pasen nos feliz vemos. noche. Ahí está. Que pasen feliz noche. Mención honorífica a Ana con gripe vino acá y se echó 1 hora y media de programa. Así que ustedes vayan a agradecerle a Ana por haber brindado su tiempo y nuevamente van a seguirnos en las redes sociales. Recuérdese nunca ser un Joaquín y hasta la próxima. Feliz noche. Adiós.